Hola a todos, desde la Fundación Aire Nuevo les damos la bienvenida a nuestro espacio de diálogo y conversación con protagonistas que de seguro darán que hablar. Soy Miguel Ángel Fernández y bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevos Protagonistas. Hoy día tenemos un invitado de lujo. Tenemos a un académico, un abogado, a un ex subsecretario de Hacienda y hoy en día candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 8 de Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú. Está con nosotros Francisco Moreno. Francisco, ¿cómo estás? Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? En primer lugar, agradecerte la invitación, felicitarlos a todos los que están hoy día trabajando en la Fundación Aire Nuevo, porque han hecho una excelente y extraordinaria pega en defensa de los principios de una sociedad libre. Así que mi reconocimiento como candidato a la Convención Constitucional a todo el trabajo que han hecho durante estos últimos meses. No, muchísimas gracias y gracias a ti por ser parte de este espacio de conversación para que la gente te conozca, para que comencemos a hacer una difusión de las ideas que le den a Chile un nuevo ciclo de prosperidad. Oye, vamos al tiro a los temas y tenemos que partir hablando de algo que es muy importante porque decidiste salir del gobierno, salir de la subsecretaría de Hacienda, que debe ser la subsecretaría más importante de todo el gobierno, para ser candidato a la Convención Constitucional. Y aquí la pregunta es, ¿qué te hizo, qué te motivó para jugártela por estar en la papeleta del 11 de abril? Bueno, una pregunta bien relevante. Yo me la hice 1000 veces porque efectivamente el Ministerio de Hacienda es un elemento fundamental dentro del trabajo que realiza el gobierno. Pero la verdad es que estamos enfrentando, Miguel Ángel, un desafío como país que no lo hemos enfrentado durante los últimos 40 o 50 años. Me refiero a la Convención Constitucional. Vamos a redactar una nueva constitución, vamos a dar un nuevo estatuto jurídico para finalmente delimitar lo que queremos, no solamente a nivel de gobierno, sino que también a través del Estado. A mí, Miguel Ángel, me convoca el diálogo, me convocan los acuerdos, me convoca el análisis de las políticas públicas y me convoca sobre todas las cosas poder aportar a esta instancia tan fundamental y que va finalmente a delimitar el futuro de nuestro país por las próximas décadas. Así que sin lugar a duda, independiente que fue mucho el sacrificio y lo que dejé de lado, la necesidad de poder ponerme a disposición de mi partido político, de las ideas de una sociedad libre, es algo que en lo personal obviamente que me llama y estamos por eso luchando por obtener un asiento, ¿no? Un cupo en el Distrito 8 de las comunas que ya señalaste. Oye, con esa vocación pública estamos seguros, de hecho, que vas a ser uno de los nuevos protagonistas de este ciclo del país. Y aquí vamos a entrar en materia constitucional, ¿no es cierto? Porque hay mucho debate entre todos los actores políticos, opinólogos, candidatos, acerca de cuál es la constitución que queremos. Pero Chile no nace hoy día, no va a nacer el 11 de abril, no nació hace un año, sino que tiene una historia y tradición. Y ahí la pregunta es, ¿qué hay que mantener y qué hay que corregir, arreglar, incorporar a esta carta fundamental que va a ser el marco jurídico, como decías tú, del país? Bueno, hay una cosa que es muy importante, Miguel Ángel, que es la siguiente. Nosotros nos vamos a hacer una nueva constitución que vaya finalmente en contra de la constitución de 1980. Eso es lo que piensa un sector de la izquierda. Nosotros lo que queremos es recoger la tradición constitucional de nuestro país de más de 200 años y no fijarnos en una sola constitución para efectos de plantear lo contrario. Y es por eso que cuando te menciono, por ejemplo, lo que significa la defensa de la vida, de la dignidad humana, la igualdad ante la ley, las leyes que promueven el libre emprendimiento en materia económica, son elementos que hoy día están en la Constitución de 1980, pero que también estaban en otras constituciones. Por lo tanto, lo importante es que seamos capaces de analizar, sin apasionamientos, cuál ha sido nuestra tradición constitucional en más de 200 años. Y en ese sentido, el hecho de que tengamos un Estado con sus facultades absolutamente delimitadas, pero que también se le dé fuerza al Estado de Derecho. Y reiterando lo que señalé al comienzo respecto a la defensa explícita de la vida humana, la dignidad de toda persona, la igualdad ante la ley y sobre todo la libertad de emprendimiento, son elementos para mí absolutamente fundamentales. ¿Y qué cambios se pueden plantear? Bueno, son muchos los cambios que hay que plantear y especialmente en los que dicen relación con la gobernabilidad. Y acá me refiero básicamente a cuál ha sido el rol del Congreso Nacional. Hemos visto que en los últimos años es un Congreso que le ha dado vuelta a la espalda al gobierno y al gobierno le ha sido sumamente difícil poder desarrollar su programa de gobierno.
quiero proponer en la Convención Constituyente una serie de cambios al proceso de formación de la ley, cosa que quizás no es muy conocido por las personas, pero que es absolutamente fundamental en el día a día de las ciudades, de las personas, de las familias. Porque muchos de los buenos proyectos de ley que se presentaron por este gobierno hoy día están durmiendo en las distintas comisiones, especialmente por una labor de obstrucción que ha realizado la oposición permanentemente, casi desde el primer día del gobierno del presidente Piñera. Oye, efectivamente ahí la parálisis institucional que vivimos como sistema político tiene que estar impregnada de las nuevas reglas para coordinar, para cooperar entre las diferentes funciones del Estado. Y en ese sentido, como has puesto tanto énfasis ahí, la pregunta es si es una temática que Francisco Moreno se va a dedicar a generar diálogos, acuerdos, a abrir puentes al interior de esa convención. ¿Cuál va a ser? ¿Y por qué va a estar ahí jugado toda tu fuerza y energía dentro de los 155? Bueno, Miguel Ángel, hay unos elementos que son absolutamente fundamentales y que son los principios, ¿no es cierto?, que están en las bases de la institucionalidad. Yo espero jugarme por todo y cada uno de los elementos que hoy día están en la Constitución y nuevamente, que no son solamente de la Constitución de 1980, sino que muchas de ellas vienen desde la tradición constitucional que ya mencionaba. Ahora bien, para mí es muy importante que tengamos un orden público económico, que no se circunscriba con alguna tendencia económica determinada, sino que permita finalmente que las personas puedan emprender, que tengamos un Estado que si quiere participar de la vida económica, tenga claramente cuáles son sus restricciones. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que significa la gobernabilidad y la experiencia que tuve como subsecretario de Hacienda, orden público económico creo que es un elemento respecto al cual espero hacer un aporte, y especialmente lo que dice en relación con cuáles son las facultades del Congreso versus las facultades presidenciales en la tramitación de los proyectos de ley. Y acá hay un elemento muy relevante que es la iniciativa de gasto. Vimos a Miguel Ángel durante esta legislatura y especialmente durante el último año la cantidad de veces en los cuales los parlamentarios pasaron por encima de esa norma sin considerar el efecto negativo que están generando sobre las arcas fiscales y la administración financiera del Estado. Sí, aquí hay que recordar lo que pasó en la década del 60. De hecho, la iniciativa exclusiva de ley del presidente en materias con gasto fiscal no se implementó, no fue una implementación conservadora, fue, ¿no es cierto?, de Eduardo Frei Montalva, quien hizo esa reforma constitucional para quitarle a los diputados un vicio que se estaba transformando y que venía arrastrando el sistema político. Oye, ahondemos un poco en eso. ¿Por qué es tan importante temas de materia exclusiva para la vida de las personas en el fondo? Para influir en este nuevo ciclo de prosperidad y bienestar para Chile. Sí, hay un elemento ahí que justamente se complementa con lo que tú señalas, Miguel Ángel. De hecho, la primera modificación constitucional a la Constitución del 25 fue el año 1943, durante el gobierno radical de José Antonio Ríos, Juan Antonio Ríos. Y él propuso justamente esta norma que no era tan expresa antes, existía y estaba presente al menos en la Constitución del 33. Pero a partir de 1943 quedó claro que el Ejecutivo, el gobierno, tiene la facultad única y excluyente, por cierto, para efectos de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional que significan administrar fondos públicos. Es decir, que tenga que ver con la mayor cantidad de dinero y de recursos que se gastan desde el Estado. Y en ese sentido fundamental porque permite que haya un orden. Y si nosotros elegimos un presidente de la República para el cumplimiento de un programa de gobierno, y a los 90 días, de acuerdo a lo que establece hoy día la ley, el presidente de la República tiene que fijar sus bases económicas de lo que va a ser finalmente la regla de balance estructural, va a tener que considerar cuáles son los ingresos y gastos. Bueno, esa responsabilidad es única y exclusivamente del presidente de la República. Cuando el Congreso Nacional interviene en estas facultades, tenemos leyes que son absolutamente populistas, que generan mayor gasto, pero no se hacen cargo contra qué finalmente tenemos que hacernos responsables respecto a esa medida en cuestión que genera mayor gasto. Es lo mismo que una familia. Si uno le otorga el poder de administración de la billetera al padre o la madre de la casa, bueno, no pueden ser los hijos quienes finalmente terminen imponiendo distintas medidas, ¿no es cierto?, acciones que signifiquen un gasto y un detrimento para la administración de los recursos fiscales, que son los recursos de todos. Esto, Miguel Ángel, es muy importante señalarlo. Los recursos del Estado finalmente provienen en su gran mayoría de nuestros impuestos, y ese es dinero de todos y cada uno de los chilenos y que amerita y merece que sea especialmente resguardado no solamente por el ministro de Hacienda de su momento, digamos, sino que también del presidente de la República.
No, y por supuesto, tienes toda la razón ahí. Y qué bueno saber que van a haber personas que van a mantener la casa en orden para evitar, ¿no es cierto?, la tentación populista que puede caer muchas veces, especialmente en épocas donde la cosa está un poco más desordenada. Oye, Francisco, te voy a llevar a otro tema, que son parte de los debates que se ven en las encuestas, de hecho, con 4 preguntas cortitas que tienes que elegir una opción y argumentar por qué crees que ese es el camino correcto para Chile del futuro. Así que vamos a partir con el primero, que toca un poco lo que estábamos hablando antes acerca del régimen de gobierno. Hay muchas voces que dicen hay que cambiar un semipresidencialismo, otras dicen no, hay que establecer un parlamentarismo, y otras voces que dicen hay que mantener el presidencialismo aun cuando tenga modificaciones. ¿Con qué opción de las 3 te quedas tú y por qué? A ver, partamos al revés. Te diría que por ningún motivo un régimen parlamentario. Hemos visto durante estos últimos 3 años y medio, la calidad de Congreso Nacional que tenemos. Y no me cabe la menor duda que todos los chilenos vamos a estar de acuerdo en que no es el momento de entregarle más facultades al Congreso Nacional. En segundo lugar, un sistema semipresidencial, es decir, con un presidente de la República que muchas veces es bastante decorativo y con un primer ministro que manda, ¿no es cierto?, pero que es elegido por el Congreso Nacional. Entonces yo me pregunto, hoy día, en la medida en que efectivamente la sociedad pide más espacios de participación y más democracia, vamos a generar la elección del primer ministro, la persona más relevante desde el punto de vista de la administración del Estado, por cuenta del Congreso. Yo creo que eso es un error. Por lo tanto, mi respuesta, Miguel Ángel, es que yo creo en el presidencialismo y lo relevante y urgente que tenemos quienes vamos a participar de la Convención Constitucional es finalmente delimitar cuáles son los espacios de acción del Congreso Nacional. El Poder Legislativo es sumamente importante y relevante, pero como dije en un comienzo, se ha transformado en un verdadero dique para las buenas políticas públicas. Es ahí, en el proceso de formación de la ley, en las facultades que tiene de fiscalización desde el punto de vista de las comisiones, por ejemplo, en que tenemos que hacer modificaciones urgentes que Chile necesita. Oye, y relacionado con eso, otra voz que recorre el país de tanto en tanto es la idea de cambiar el Congreso y elegir un Congreso unicameral, como pasa en Perú con todo el problema de inestabilidad política que hemos visto. Así que la pregunta aquí es, ¿Congreso bicameral o unicameral? Absolutamente bicameral, es decir, que tengamos una Cámara de Diputados que fiscaliza y legisla, por cierto, y un Senado. Y el Senado que finalmente cumpla su rol. Lamentablemente también durante los últimos años hemos visto que el aporte del Senado especialmente ha sido, yo diría, anulado por una Cámara de Diputados especialmente agresiva. Tenemos Congreso bicameral desde hace un poquito menos de 200 años. Y el Senado lo que ha entregado en largos periodos de nuestra historia republicana es una visión con altura de miras, es una visión mucho más allá de la política contingente, donde llegan personas con experiencia, con trayectoria, y que se permite finalmente la construcción de acuerdos. En el Senado de la República es mucho más probable que el Ejecutivo pueda lograr un acuerdo nacional en beneficio de los ciudadanos de lo que puede ser en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, sin lugar a dudas, Congreso bicameral, Cámara de Diputados y Senado. Estamos muy en sintonía, Francisco, y aquí te voy a llevar a otro tema, que es el que generalmente la gente más percibe y de hecho hay más opinión. Y por eso es importante saber cómo una persona se está preparando para representar, ¿no es cierto?, las ideas de la libertad, de la justicia, hacia la Convención Constitucional, ver qué opina, el rol del Estado, ¿no es cierto? Aquí las dos opciones que se dan generalmente es un rol mayor o menor del Estado, aun cuando yo creo que es una dicotomía media falsa. Pero aquí la pregunta es, ¿por dónde vas tú y cómo ves esa visión para el Estado que tenemos que construir de cara a las próximas décadas? Miguel Ángel, yo creo que más allá de la pregunta de si queremos más o menos Estado, lo urgente hoy día es realmente modernizar a nuestra administración pública, modernizar al Estado. Y en este sentido ha quedado claro después de la pandemia, que ya llevamos casi un año enfrentándola, de lo endeuda que ha estado la administración pública. Hay mucho que mejorar desde el punto de vista local, por eso me la juego por un fortalecimiento de los gobiernos locales, especialmente los municipales, pero también queremos ver una visión con altura de mira y con una modernización real. Llevamos los últimos 25 años escuchando que es necesario hacer una modernización y eso pasa en primer lugar por los procesos de relación de las personas con el Estado, pero al mismo tiempo también de los funcionarios públicos. Por eso celebro el proceso que está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda, de modo tal de que se pueda modernizar el estatuto administrativo. Sin modernización del estatuto administrativo no es posible modernizar al Estado. Por lo tanto, todo el Estado que sea necesario,
dentro de un marco legal que permita la defensa absoluta de los derechos de los ciudadanos. Así que no existe finalmente una respuesta única a tu pregunta, sino es a través de la modernización del Estado y de los estatutos que rigen finalmente las relaciones con los distintos funcionarios públicos. La ventaja de estas preguntas cortas es que efectivamente uno va rompiendo ciertos paradigmas que se instalan en la opinión pública, y como decías muy bien tú, Francisco, acá lo que se ve es que no es el tamaño del Estado lo importante, sino que un Estado que funcione, que tenga músculo, que sea capaz de cambiar la vida de las personas y de dar espacios de libertad para el sueño de vida de los chilenos. La última pregunta corta, que también siempre es muy repetida, imagino que en tus visitas a terreno siempre sale, los derechos sociales. ¿Cuáles hay que mantener? ¿Hay que agregar nuevos derechos sociales? Y la pregunta clara acá es cómo esta Constitución, de la cual esperamos seas parte en su formación, tenga la capacidad, más allá de lo que está escrito en el papel, de mejorar la vida de los chilenos en estos términos de derechos sociales. Gran pregunta, Miguel Ángel, porque efectivamente hemos avanzado muchísimo en los últimos 40 años desde el punto de vista de los derechos sociales. Y si bien es cierto, es necesario analizar todos y cada uno de las garantías que hoy día establece nuestra Constitución, en el famoso artículo 19, en esos 26 numerales, también tenemos que analizar qué es lo que está esperando la clase media especialmente, qué es lo que está esperando aquellos sectores que se han empobrecido producto de la pandemia que estamos enfrentando. Hay 4 derechos sociales que son básicos: la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. Y hay un quinto que es sumamente importante y hay que darle preeminencia y preponderancia, que es la previsión social, que son las pensiones. Solamente imaginar que llevamos ya casi 1 año y medio de tramitación de los proyectos de pensiones es algo que realmente escandaliza. Necesitamos darle solución a las personas. Por lo tanto, yo soy absolutamente favorable de que tenemos que modernizar finalmente el sistema a través del cual los ciudadanos exigen o solicitan la cobertura que ellos se merecen en función de lo que establece la ley. El recurso de protección ha hecho que desde el año 78, 79, hayamos avanzado muchísimo. Sin perjuicio, creo que es necesario definir otras acciones cautelares que permitan finalmente que la ciudadanía acceda a estos derechos sociales establecidos. Y sin lugar a dudas, yo creo que el tema de la vivienda es una deuda que es necesario considerar en la Constitución. No como una promesa absoluta, sino que finalmente otorgarle por vía constitucional el mandato al legislador, es decir, que cada gobierno tenga que expresarse desde el punto de vista de cuál va a ser su cobertura, del punto de vista de la habitación, cuáles van a ser sus políticas públicas de vivienda, y eso va a permitir finalmente un control ordenado de los gastos públicos y, por cierto, una protección de los ciudadanos a través de estas garantías constitucionales. Mira, muy interesante porque efectivamente nuevamente salimos de lo común para dar espacios para que el legislador tome la responsabilidad que conlleva su cargo y su función dentro del Estado. Oye, te vamos a dejar ahora 1 minuto libre, 2 minutos libres para que nos digas un poco tus definiciones, por qué la gente tiene que apoyarte en esta campaña y qué podríamos esperar de Francisco Moreno dentro de esos 155 personas que van a estar encargados de dialogar, de conversar, de escucharse y de convencerse para hacer esta nueva constitución en este proceso que va a partir del 11 de abril. Muchas gracias, Miguel Ángel. Como decía al comienzo, me interesa hacer un aporte, me interesa poder construir puentes entre los diversos sectores que van a estar representados en la Convención Constitucional. Quiero generar acuerdos, quiero poner a disposición de esta instancia que es tan relevante para el futuro de nuestro país, mi experiencia en políticas públicas, mi experiencia en el diseño y la implementación de medidas dirigidas a la clase media. Quiero que la clase media de nuestro país, que es un amplio sector de nuestra población en total, quiero que se sienta finalmente parte de esta Constitución y que sienta la Constitución como una verdadera socia en su historia de desarrollo y progreso, tanto personal como familiar. Yo creo que nos falta identificarnos más con la Constitución. Ese finalmente es mi planteamiento, junto con la defensa de aquellos elementos que nos han hecho ser un país próspero y que tiene mucho, mucho por avanzar. Esa defensa irrestricta al principio de la vida, que se reconozca la dignidad de cada persona, que existe igualdad ante la ley, que promovamos la libertad en el emprendimiento económico, que delimitemos claramente cuáles son las funciones del Estado y que también le demos mucha fuerza al Estado de Derecho, especialmente en los tiempos que corren, son parte de mis compromisos que estoy adquiriendo como candidato a la Convención Constituyente. Así que pedirle a todos los que nos están viendo su apoyo el día domingo 11 de abril para que voten por Francisco Moreno, candidato por el Distrito 8
de Maipú, Pudahuel, Estación Central, Tiltil, Lampa, Colina, Quilicura y Cerrillos. Muchas gracias. Con estas definiciones de Francisco Moreno enfocadas en un Estado que funcione, apoyar a la clase media y las libertades para que todos los chilenos podamos cumplir nuestro sueño de vida, damos término a esta nueva entrega de Nuevos Protagonistas, un espacio de diálogo, de conversación para conocer lo que de seguro van a dar que hablar en el futuro. Soy Miguel Ángel Fernández y desde la Fundación Aire Nuevo les hacemos un llamado a seguirnos en nuestras redes sociales, @Aire Nuevo Chile en Instagram, Facebook y Twitter, y Fundación Aire Nuevo en YouTube. Así que, Francisco, muchas gracias por tu tiempo. Te deseamos el mejor de los éxitos en la campaña y esperemos que el 12 de abril tengamos un nuevo constituyente para Chile. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo grande y saludo a todos los que trabajan en la Fundación Aire Nuevo. Mucho ánimo. Chao, Francisco. Gracias. Nos vemos.